Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una videocolumna más aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, y algunos temas del contexto mexicano que llaman la atención por ciertas coincidencias ahí un poco misteriosas. Pero vamos a centrarnos en analizar un poco qué fue lo que ocurrió en esta cumbre de los BRICS, una cumbre importante a la que asistieron más de 30 presidentes y representantes de diversos países, sobre todo países en vías de desarrollo, que están tratando de construir un bloque geopolítico, digamos, alternativo a la hegemonía globalista, principalmente anglosajona, conformada por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Es de llamar la atención la poca cobertura que tuvo este acontecimiento de los BRICS, esta reunión en Kazán, en Rusia, una de las ciudades más importantes de Rusia, en un acto donde Vladimir Putin, el presidente ruso, digamos, se lució como anfitrión y también evidenciando algunas de sus posturas políticas, respondió preguntas incluso de la BBC de Londres, de Inglaterra, de manera bastante contundente y que, al menos para mí, dirán, es que tú trabajas en un medio ruso y esas cosas. Pero yo creo que más allá de eso, siendo un poco críticos, no hay hoy un líder, por lo menos en todo el bloque occidental, que se equipare a los alcances, a la visión, a la contundencia de un personaje como Vladimir Putin. El que ustedes me digan, ni Biden, ni mucho menos Macron, ni los cambiantes ministros en Reino Unido, ni mucho menos Olaf Scholz de Alemania, que un ridículo completo, que ahorita se están quejando de la desindustrialización de Alemania después de que buena parte de esa desindustrialización se debe al bloqueo de gas ruso, etcétera, etcétera. No hay hoy un líder en todo el bloque occidental que compita con esa contundencia que tiene Putin, con esa claridad geoestratégica en muchos aspectos, y creo que por eso también eso se ha traducido, esa debacle hegemónica occidental, se ha traducido también en una cobertura muy marginal, muy pobretona en la gran prensa occidental. Yo por ahí posteé en el Twitter X hace unos días, pues las primeras planas en lo más álgido de la cumbre de los BRICS, de medios como el New York Times, la BBC, la Dolce Welle, France 24, y en ninguno de estos medios la reunión de los BRICS ocupa un papel central. Y creo que dice mucho este tipo de situaciones, sobre todo porque realmente quienes han asistido a la cumbre de los BRICS en Kazán han señalado que realmente fue una cumbre de trascendencia histórica, porque de alguna manera se están sentando los cimientos de este nuevo mundo multipolar que está emergiendo, mientras el bloque globalista está empezando a tener problemas por varios frentes, está empezando a mostrar síntomas muy claros de debilidad, de un desgaste histórico, y que a final de cuentas creo que tiene que ver con un desgaste en términos históricos del proyecto colonialista. A final de cuentas, gran parte de la hegemonía de Occidente como potencia mundial a lo largo de los últimos 400 o 500 años se debe en buena parte al colonialismo. Estoy, de hecho, realizando una investigación a fondo que ahorita no les puedo contar mucho, pero es un tema que me apasiona, que estoy investigando con lupa, porque creo que hay que recontar muchas cosas que han ocurrido en la historia de la humanidad en los últimos 400, 500 años. Y precisamente creo que este modelo colonialista ha llegado a su límite. Ya no hay más territorios a donde puedan seguir expandiendo el saqueo, el despojo de los territorios luego de la fase neoliberal, y esto de alguna manera se está traduciendo en problemas económicos, problemas de altos índices de endeudamiento, por ejemplo en Estados Unidos, pero también en una insatisfacción creciente entre sus ciudadanías. Se ha desgarrado el tejido social en muchas de las democracias liberales, y de alguna manera esta situación se evidencia también pues en cómo esta pérdida de hegemonía pues está contrastando con el surgimiento de un nuevo bloque encabezado principalmente por China y Rusia, el bloque de los BRICS, que está tratando de articular a varios países en desarrollo que han sido históricamente desdeñados o incluso
no solamente desdeñados, sino despreciados, incluso me atrevería a decir, por parte de las potencias colonialistas, principalmente anglosajonas, que todavía controlan buena parte del mundo a través de los mercados financieros, pero que se están topando con nuevos retos y desafíos propios de un imperialismo decadente que está abriendo paso a nuevos actores en este mundo multipolar. Por eso creo que es muy importante y trascendente lo que ha ocurrido en los últimos días en Kazán, en Rusia, en la cumbre de los BRICS. Empezó esta cumbre anunciando el BRICS Pay, un nuevo sistema de pago en el cual los países que pertenecen a este bloque hegemónico, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países fundadores de los BRICS, van a poder comercializar en sus propias monedas a través de este nuevo sistema de pago que va a servir como una alternativa al SWIFT. Y de alguna manera estas transacciones se van a realizar en las monedas locales de cada país hasta el momento. Esto con el objetivo de no depender del dólar como divisa de intercambio, una divisa comercial. Y lo importante me parece también que este polo gravitacional en el que se ha convertido el bloque de los BRICS, que está atrayendo cada vez a un número mayor de países. De hecho, parte de los anuncios fueron que se anunciaron 13 nuevos socios, entre ellos Cuba, Bolivia, entre otros, que van a ingresar al bloque de los BRICS en calidad de socios. Es decir, también hay que ver cómo se van a ir articulando pues estos derechos de los países que se vayan incorporando al bloque. Pero digamos, es interesante cómo se ha convertido en un polo gravitacional que está tratando de articular a los países que durante mucho tiempo fueron explotados por las potencias colonialistas y que están tratando de sacudirse esa hegemonía globalista después de los estragos del neoliberalismo en cada uno de estos países, y que se están adhiriendo al bloque de los BRICS como una alternativa al desarrollo. Llama la atención la participación de Erdogan, el presidente de Turquía, en la cumbre, y llama la atención porque pues Turquía a final de cuentas es un país que pertenece a la OTAN y que fue el único que participó en esta cumbre de Kazán. Ya sabemos que Turquía se maneja por su propia cuenta, no sigue a rajatabla la agenda de las potencias anglosajonas. Cuando le conviene pacta con Estados Unidos, como pasó por ejemplo en el conflicto en Siria, pero digamos en otros asuntos, digamos, se maneja por su cuenta, y para nadie es un secreto pues que tiene relativamente buenas relaciones con Vladimir Putin, entre otros. Por eso también viajó a Rusia para esta cumbre. Y el otro personaje que también llamó la atención fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, lo cual demuestra pues el poderío creciente que está acumulando este bloque de los BRICS en el plano internacional, que incluso algunos de estos actores que digamos son más afines al bloque occidental también participaron en esta cumbre y llamaron la atención. Además de esos asuntos, llamó también otro factor, que fue la ausencia de Lula da Silva por un accidente casero, dijeron al principio. Después ha trascendido en algunas versiones de prensa que se trató de una pequeña hemorragia cerebral, según trascendió en algunos medios. Pero lo cierto es que están pasando cosas raras en el entorno de Brasil y de Lula. Esta ausencia a una cumbre tan importante donde Brasil, digamos, es el actor principal en el contexto latinoamericano, y que no es la primera vez que están pasando este tipo de cosas con Lula. Hay que tener ojo de qué está pasando exactamente. Acuérdense que también cuando vino a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum tuvo algunos problemas en su vuelo de regreso, que incluso tuvo que realizar ahí algunas operaciones de emergencia, cosas bastante extrañas que están sucediendo en el entorno de Lula. Pero me parece que la parte más criticable del gobierno de Brasil, y yo diría de la cumbre de los BRICS, fue precisamente el veto que impuso Brasil a la adhesión de Venezuela como un país socio, a pesar de que Venezuela pues ha resistido estoicamente los embates del imperialismo estadounidense los últimos 20 años, ¿no? Ahí es cuando uno se pregunta si realmente algunos de los gobiernos progresistas en América Latina, como es el caso de Lula en Brasil,
¿realmente tendrán claro de qué se trata la película? ¿Contra qué fuerzas se está luchando? Porque no tiene sentido, y yo entre más leo del caso y del el operador de Lula, al quien también se le atribuyen algunos, pues algunas posturas de este veto que impuso Brasil a Venezuela, no se acaba de entender cómo es que por algunas diferencias políticas con el tema de las elecciones en Venezuela, algunos ahí roces diplomáticos, Brasil haya vetado a un país que sería el socio natural de los BRICS, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo y que es bastante extraño pues cómo está operando. No es la primera vez tampoco que vemos arrebatos de Lula de este tipo, estos vaivenes que de repente dan los gobiernos progresistas en América Latina y que hace cuestionarnos pues si realmente tendrán claro contra qué fuerzas se está luchando los pueblos en América Latina para tratarse de sacudir la hegemonía estadounidense, ¿no? Un tema bastante raro y sobre todo que contrastó con las flores que le echó Vladimir Putin a Nicolás Maduro allá en Kazán. Lo recibió con mucho, pues exaltando pues esta defensa que ha tenido o contra los intentos injerencistas en Venezuela, ahí con países externos como Estados Unidos, España, entre otros, tratando de impulsar a la oposición venezolana, tratando de imponer ahí pues gobiernos opositores que realmente no cuentan con argumentos suficientes para decir que les robaron la presidencia, cosas de esta índole que son habituales entre los países de los BRICS que han sufrido y han padecido buena parte de este asedio por parte de las potencias occidentales y que ese mismo asedio pues ha hecho que naturalmente se vayan agrupando países que son muy diversos entre unos y otros, y esto también digamos es una característica peculiar de este nuevo bloque de los BRICS. Entonces tenemos por un lado este sistema de pagos como una alternativa al SWIFT, que obviamente va a tener implicaciones serias en la desdolarización, sobre todo porque buena parte de las transacciones del petróleo en el mundo durante los últimos 50 años se han llevado a cabo en dólares, y esto digamos le da una ventaja geoestratégica a Estados Unidos a la hora de, por ejemplo, imprimir dólares. La manera en que Estados Unidos imprimió más dólares de la pandemia para acá, es decir, en los últimos 4 años, es superior a la que habían impreso de dólares 200 años anteriores de su vida como país independiente. Y esto evidentemente se tradujo en un ligero incremento de la inflación, pero que si eso mismo hiciera algún otro país, se botaría la inflación a todo lo que da, precisamente porque al imprimir más dólares y que el mercado mundial, sobre todo de los energéticos, sea la divisa predominante los dólares, hace que esa inflación que debería de absorber Estados Unidos se disuelva entre muchos otros países y actores, y que eso no repercute en que no tienen los mismos efectos. Es decir, Estados Unidos tiene una especie de impresora de dinero que eso fue lo que impidió que no cayeran en una crisis económica profunda después de la pandemia. Obviamente esto tiene otro tipo de implicaciones. Ahí están los datos un poco ocultos, hay que buscarle bastantito. Yo ya he publicado alguna parte de la cantidad de dólares que ha impreso Estados Unidos en los últimos años, pero nada más para que se den una idea de la trascendencia geoestratégica de esta cumbre de los BRICS, de estas implicaciones, y me parece que es parte de la prepotencia de las potencias globalistas, que este mismo rechazo a Rusia que han mencionado algunos expertos en geopolítica, pues acaba fortaleciendo la unión entre Rusia y China en diversos sectores. También es importante el manifiesto de más de 100 puntos que publicó los BRICS. Entre algunos puntos importantes que me parecen sustanciales son en términos de defensa. Es decir, aunque no es propiamente una alianza o un bloque militar, los BRICS por supuesto que tienen cooperación en estos asuntos. Por eso también se tocan temas como Ucrania, lo de Palestina, etcétera, etcétera. Lo de Taiwán, que también ha habido un incremento ahí en las tensiones de las últimas semanas, y que incluso vimos a Xi Jinping antes de la cumbre de los BRICS
vestido con traje militar supervisando algunas operaciones en caso de que se caliente la situación en Taiwán, luego de que Estados Unidos ha tratado también de activar esa región de conflicto, similar a lo que ha ocurrido con Ucrania y Rusia. Pero bueno, son varios aspectos de los que llaman la atención de cómo se ha ido fortaleciendo este bloque. Me parece que en términos históricos sí va a haber un parteaguas importante en la manera en que se están sentando las bases para este mundo multipolar, mientras que en Occidente pues siguen atravesando una crisis sistémica profunda. Estamos a más o menos 2 semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y no sé ustedes, pero yo veo bastante incierto el panorama. Por momentos veo que hay una ligera ventaja en términos mediáticos para Kamala Harris por todo el dinero que le han inyectado precisamente desde el capital financiero. Ahí estaba, por ejemplo, JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, inyectándole importantes sumas de capital, e incluso se habla de que algunos altos funcionarios de el Banco Morgan podrían incluso pues, asumir como secretarios del Tesoro en Estados Unidos. Pero por otro lado tampoco he visto que acabe de prender la campaña de Kamala Harris, una candidata bastante limitada en muchos aspectos. Y con Trump, pues al contrario, yo veo que por momentos ha estado debilitado, se le veía desencajado después de 2 intentos de asesinato que no tuvieron mucha repercusión mediática precisamente por esta manera en que se han tratado de cubrir algunas cosas. Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos. Veo que en esta última fase Trump está repuntando un poco. Hay que ver, acuérdense, cómo van a operar los swing states, los estados donde se inclina la balanza para uno y otro bando. Pero todavía están de pronóstico reservado y hay que estar atentos porque eso pues obviamente va a tener implicaciones para el mundo y para el contexto mexicano, donde están pasando cosas un poco extrañas, y lo menciono por estos coches bomba que se registraron en Guanajuato, en 2 municipios de Guanajuato en esta última semana, en circunstancias bastante extrañas. Y extrañas lo menciono por el contexto en el que se dan principalmente, ¿no? Es decir, acto 1, tenemos precisamente a políticos como Donald Trump y a su séquito, a su vicepresidente o a su propuesta de vicepresidente, a senadores como Lindsey Graham, entre otros, del Partido Republicano principalmente, estar hablando sobre esta idea de tipificar como narcotraficantes como terroristas, lo cual según la ley de Estados Unidos facilitaría una intervención armada de Estados Unidos en México para abatir a los cárteles de la droga. Eso se ha venido manejando pues desde el 2019 y se ha vuelto a mencionar en el último año con estridencia en la campaña de Donald Trump principalmente, y hay este interés de enviar tropas armadas a México. En un contexto bastante enrarecido en el que todavía no se sabe si hubo una participación directa de las agencias estadounidenses en la captura de Ismael Mayo Zambada, con la violencia que se ha generado en Sinaloa. Luego de eso vemos en un acto bastante raro, que eso hay que rastrearlo con lujo de detalle, esta propuesta que lleva impulsando algunos meses Marco Cortés, el senador y dirigente del PAN, precisamente para tipificar como narcoterrorismo o tipificar el delito de narcoterrorismo en México, y posteriormente, como un acto 3, aparecen estos coches bomba. No son los primeros automóviles que explotan en los últimos años en México, pero digamos el tono, la manera, lo extraño de las circunstancias. Hasta ahora no he visto que ningún cártel se atribuya a este tipo de maniobras, no queda muy claro para qué y demás, pero pareciera que le vienen muy bien a la retórica de la derecha, del panismo, de su líder Marco Cortés, y que casualmente estos 2 bombazos se dan en Guanajuato, el principal bastión de los panistas, lo cual pues, nos hace levantar la ceja de hasta qué punto realmente sean grupos de narcotraficantes los que están moviendo este tipo de situaciones, o hay otras manos detrás. Digo, eso lo dejo más como pregunta, no tengo una respuesta contundente. Ya saben que a mí me gusta analizar las cosas y hablar los temas con los pelos de la burra en la mano, pero digamos sí me parece extraño y por lo menos sospechoso
y que también parte del periodismo es hacerse las preguntas correctas de qué está pasando, si realmente están vinculados estos sucesos, porque no me parece fortuito y sobre todo porque tipificar como narcoterrorismo realmente no tendría un impacto significativo en el combate a los cárteles de la droga en el contexto de México, en el contexto de la política de seguridad, pero pareciera que alguien le está jalando ahí los hilos o está moviendo los hilos tras bambalinas a Marco Cortés para que impulse esta situación que es abiertamente favorable a los intereses injerencistas de Estados Unidos en México. Entonces, mucho ojo con esas situaciones. Vamos a seguir dándole seguimiento a ese y otros temas, a pesar de la censura creciente que hay en redes sociodigitales, incluyendo algunas plataformas de videos por ahí. Pero bueno, son algunos de los temas que yo quería comentar con ustedes. Espero que ya saben que yo me suelto a hablar y de repente voy tratando de hilar las cosas. Soy malo para los nombres así de memoria, o sea, me los sé cuando los leo, sé perfectamente quiénes son, pero luego me cuesta trabajo pronunciar los nombres de ciertos funcionarios o personajes, y eso me hace que sea más platicadito, así como si fuera una charla entre cuates, entre amigos, para que también sea más digerible muchos de los acontecimientos que estamos viendo, porque también es común que en las noticias te dan fragmentos, ¿no? Cosas ahí dispersas que pareciera que no tienen una relación unas cosas con otras, y precisamente decía Michel Foucault en uno de sus grandes libros, Las palabras y las cosas, que el saber no está en describir, sino en interpretar, y por eso pues este tipo de periodismo de opinión pues, lo que hace es tratar de ayudar a la audiencia a que genere sus propias interpretaciones a partir de las interpretaciones de algunos que estamos estudiando, algunos temas, algunos casos que nos llaman la atención y que estamos tratando de encontrarle la cuadratura, hasta qué punto están relacionados diferentes cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero bueno, espero que les haya gustado esta colaboración. Vamos a seguir indagando algunos temas. Quizá cuando se caliente o se acerque ya la elección del 5 de noviembre en Estados Unidos, vamos a meternos a fondo a estudiar ya con encuestas en mano, con datos, para que no nos agarren de bajada. Y vamos a seguir poniéndole la atención a algunos casos que pasan desapercibidos en la prensa mexicana, mientras se impulsan otros como este tema del desacato de la jueza en contra de Claudia Sheinbaum y demás, que ha sido inflado de manera descarada en la prensa corporativa y que tiene una intención clara de golpeteo político, porque no tiene ninguna posibilidad de proceder una cosa tan irracional y tan estúpida como esa. Pero digamos, es tanta la idiotez entre la derecha mexicana que pues le acaban apostando a causas absurdas que no van a ningún lado, y eso los ha debilitado. De hecho, por ahí hubo una declaración de Andrea Chávez, la senadora morenista, hablando pues de cómo estas campañas de mentiras pues se les acaba revirtiendo a los de la derecha mexicana, porque los que decían que se iba a reelegir López Obrador, pues resulta que nunca se acabó reeligiendo López Obrador, que se iba a disparar el dólar, pues no se disparó el dólar. Entonces todas esas mentiras pues se les acaban revirtiendo de alguna manera, y luego se sorprenden de que no levantan en las encuestas ni en las votaciones, ¿no? Pero bueno, ya cosas del contexto político mexicano. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo, por aquí nos seguimos leyendo pronto y espero con ansias leer sus comentarios. Nos vemos, chao chao.